Hola, ¿qué tal? Hasta el próximo 29 de febrero van ustedes a poder visitar la exposición Visados para la Libertad en el Centro Cultural Buero Vallejo de Alcorcón, un recorrido por la vida de aquellos diplomáticos españoles que en plena Segunda Guerra Mundial se jugaron la vida para salvar a miles de judíos del exterminio nazi. Es una muestra organizada por Sefarad Israel en colaboración, obviamente, con el Ayuntamiento de Alcorcón. Y para saber algo más sobre esta muestra y sobre Sefarad Israel, aquí nos encontramos, por un lado, con Sonia Sánchez. Ella es directora de Educación de Sefarad Israel. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Encantado de conocerla y, por supuesto, a su izquierda también se encuentra Miguel de Lucas, el secretario general de Sefarad Israel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya exposición, con cuánto contenido heroico e histórico. Sí, la verdad es que es un esfuerzo que realizamos en su día y hoy en día yo lo calificaría como uno de los productos estrella de la programación de Sefarad Israel. Hablaremos de ella, pero antes queremos saber un poquito más de Sefarad Israel. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Desde cuándo está funcionando? Muchas preguntas, pero seguro que enseguida nos las contesta ella. Pues Sefarad Israel es una institución de diplomacia pública que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Fue creada en diciembre de 2006 y pertenece a la red de casas que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con Casa América, Casa Asia y otra serie de instituciones dedicadas a distintas partes del mundo. Nosotros en concreto trabajamos para fortalecer las relaciones con el Estado de Israel, con el pueblo judío y con la diáspora de ese pueblo. Como la mayoría de ustedes sabrán, el pueblo judío se encuentra disperso en muchas partes del mundo y es nuestro objetivo también trabajar con ellos. En concreto, trabajamos en distintas áreas, como es el área de educación, el área de economía y empresa, que tan importante es ahora para también impulsar la innovación, el área de sociedad civil y el área de relaciones institucionales, por supuesto, y una parte importantísima es el área de holocausto y antisemitismo, dentro de la cual se enmarca esta exposición que pretende dar a conocer al público español parte de ese episodio terrible que fue el Holocausto y la historia europea en la Segunda Guerra Mundial, y también dar una muestra, ¿no?, del heroísmo que en muchas ocasiones personas particulares son capaces de demostrar a la hora de defender los derechos humanos y de apostar por la justicia. Pero supongo que de todas formas que esta será una más de las muchas actividades que organizáis durante todo el año. Sí, por supuesto. Bueno, nuestra sede para todos aquellos que quieran visitarnos y visitar nuestras exposiciones y actividades está en la calle Mayor, en Madrid, calle Mayor número 69, y ofrecemos pues un amplio número de actividades que van pues desde exposiciones de este tipo, de carácter también artístico, a organizar ciclos de cine, obras de teatro, conferencias, seminarios, cursos de verano en colaboración con universidades españolas e israelíes y un amplio número de actividades. Nuestra web, para aquellos que quieran consultar, es www.sefarad-israel.es. ¿Cómo surge la idea de hacer esta exposición y contar todas estas historias que, como decía antes, un tanto olvidadas? Porque quizá hemos descubierto muchas cosas que los españoles pues no sabíamos, desconocíamos. Lo hemos hecho también a través de una película de televisión que se ha emitido por Televisión Española, El Ángel de Budapest, que de hecho se proyectó aquí durante la inauguración, como demasiada información como para no haberse sabido antes, ¿no? Eso seguramente el secretario general y diplomático, además, Miguel de Lucas, os explicará muchísimo mejor. Pues nada, traslado la pregunta entonces. Esta exposición es una iniciativa de dos personas, yo destacaría. Una es Miguel Ángel Moratinos, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores de España, y otra persona que es Isaac Nabón. Isaac Nabón es el quinto presidente del Estado de Israel y además el único presidente del Estado de Israel de origen sefardí. Ellos dos llegaron a la conclusión de que era necesario poner en valor la figura de estos diplomáticos. Hasta entonces, estoy hablando del año 2006, se conocía al diplomático estrella, que era Ángel Sandbridge, el Ángel de Budapest, de cuya labor se salvaron, o a raíz de cuya labor se salvaron alrededor de entre 5 y 6.000 personas.
Pero se inició entonces una investigación histórica, incluso antes de que existiera Casa Sefarad Israel, aunque luego la heredara Casa Sefarad Israel, y en esa investigación histórica se descubrieron otros testimonios, hasta 7 personas. Decimos siempre, y lo veremos luego, que la clave de esta exposición es una frase del Talmud que dice: quien salva una vida, salva toda la humanidad. De manera que Ángel Sanabrit, la estrella, salvó a más de 5.000 judíos. Perfecto. Y, sin embargo, el matrimonio Ruiz Santaella, agregado agrícola a la Embajada de España en Berlín, salvó a 3. Pero da igual, lo importante es salvar una vida. Y eso era motivo suficiente para que los diplomáticos españoles estuvieran en esta exposición. Pues una exposición además que está dividida en 2. ¿Nos acompañas en este recorrido? Claro, vamos allá porque hay 2 salas y en esta primera sala lo que nos encontramos es el contexto histórico. Es que hay que saber en qué momento de la historia, sí, decimos la Segunda Guerra Mundial, pero qué situación, qué era lo que se vivía en esa época para que luego todo sucediera tal y como se desarrolló, ¿no? Claro, yo creo que la clave está en lo que es la ascensión del nacionalsocialismo, las consecuencias brutales que eso tuvo, el antisemitismo que yacía en el origen del nacionalsocialismo, incluso antes de filosofías anteriores. Y todo ello conllevó a una continua discriminación de los judíos en Alemania y en otros países de Europa Central, y acabó pues en el proceso iniciado en lo que se llamó la solución final, ¿no? Que era el eufemismo para hablar del exterminio del pueblo judío, y que en un momento dado para el régimen nazi fue incluso más importante que el hecho de ganar la guerra, ¿no? De hecho, cuando 2 trenes se cruzaban en 2 vías, la prioridad la tenía el que iba a Auschwitz, no el que iba a Stalingrado, ¿no? Lo cual demuestra la locura absoluta de un régimen y la inhumanidad de ese régimen, ¿no? Vamos a seguir avanzando porque están viendo, además, vamos por ahí, perfecto, estamos viendo vídeos, estamos viendo paneles, información también. Eso es lo que se ha utilizado para llevar a cabo toda la muestra. Sí, queremos recrear la idea. Por ejemplo, esta idea nos lo dio un niño, que hoy es un hombre mayor, que vivía en Budapest y al que Ángel Sanabrit, y él nos contaba cuando, siendo un niño judío en Budapest, vio entrar a los nazis. Entonces vio toda la parafernalia del nazi y decía, son invencibles, o sea, era algo realmente abrumador, ver desfilar al paso de la OCA los ejércitos de Hitler, ¿no? Entonces esa sensación de brutalidad que reflejaban, queríamos en esa idea, en este sonido que se crea aquí, como el sonido casi de botas que suenan, reflejar esa idea apabullante para los propios judíos, ¿no? Al ver entrar a los nazis en las ciudades de Centro Europa. Sí, es cierto, porque ustedes estarán escuchándolo durante todo el recorrido, pues esos gritos, esos jaleos, jaleos me refiero a voces, que incluso dan un poquito de desasosiego, ¿no? Claro, y aquí tenemos, por ejemplo, uno de los grandes desasosiegos, la noche de los cristales rotos, ¿no? La noche en que empiezan realmente las matanzas de judíos en Alemania. Quiero llamar la atención, por ejemplo, de esta foto. Llegó un momento en que el nazismo lo que hacía era caer en tópicos absolutos sobre el aspecto de los judíos. Llegó a medir narices, a medir cráneos, de manera que el que tuviera la nariz más grande de un determinado tamaño era acusado de judío, ¿no? Y era una trivialización, una llegada al absurdo absoluto, cuando los judíos en Alemania, sobre todo desde el punto de vista racial, eran absolutamente mezclados y eran gente normal, como los demás, porque son frutos de generaciones y generaciones de convivencia en Alemania, ¿no? Bueno, situaciones que llevan al absurdo, y aquí se describe en este panel desde un punto de vista general, o sea, cuál fue la brutalidad de los nazis frente a los judíos, ¿no? Con esa famosa noche de los cristales rotos, ahí vemos imágenes. Efectivamente, es una noche brutal en la que muchos comercios judíos fueron asaltados, fueron quemados y muchas personas murieron ya en esa noche, ¿no? Básicamente por la brutalidad del brazo armado del Partido Nacional Socialista, ¿no? Yo me quedo con esa imagen de esos 2 niños marcados, como reza esa frase, con el emblema judío. Hay que ver qué cara de tristeza, de horror tienen en sus ojos cuando es difícil ver esa imagen en un niño. El niño siempre está riendo, pase lo que pase. Ahí no, ahí vemos 2 niños con miedo. Uno de los grandes dolores del pueblo judío es los niños que murieron en el Holocausto. Murieron más de 6 millones de personas, pero casi 1 millón de ellos eran niños. ¿Cómo explicar a un niño la brutalidad que vivió, ¿no? Esa es una de las cosas que Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, pone especial énfasis: el dolor de los niños y la falta de compasión de los nazis ante el sufrimiento de los niños, ¿no? Pues seguimos en este recorrido. Luces y sombras de la actuación del gobierno español. Claro, aquí empezamos a ver qué es lo que hace, porque hubo sí esos diplomáticos españoles que salvan vidas, pero hubo otra parte del gobierno nacional en ese momento, pues que se alía con el régimen nazi. Claro, yo creo que esto es uno de los paneles clave de la exposición, porque explica muy claramente, como bien dice, con claros y con sombras,
la actitud del régimen de Franco ante la actividad de estos diplomáticos. Lo primero es decir que estos diplomáticos no actuaron en nombre del régimen de Franco, sino que lo hicieron a título individual. Y jugándose la vida. Jugando su carrera y en ocasiones también jugándose la vida. Y en ocasiones, no siempre, pero oponiéndose a ciertas instrucciones que daba Madrid al respecto. Entonces, analizándolo, salen las primeras conclusiones, que es, primero, lo hicieron porque quisieron y nadie les obligó y nadie les dio instrucciones. Otros muchos diplomáticos españoles no hicieron nada. Segundo, el régimen tuvo una actitud en general de silencio pasivo, o sea, hizo poco o nada para impedir que lo hicieran. Pero al mismo tiempo también hizo nada por salvar a los judíos. ¿Por qué? Porque el diplomático en el sitio donde estaba conseguía, gracias a los vínculos especiales que España tenía con Alemania, que el comandante local de la Gestapo no llevara a los campos a los judíos que estaban bajo su protección. Pero a cambio le decía, pero lléveselos de aquí. Y Madrid lo que nunca hizo es llevárselos de allí, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando la guerra está a punto de acabar y el régimen de Franco ve que va a ser ganada por los aliados, cambia el mensaje e inmediatamente dice, nosotros protegimos a los judíos. No es verdad, no fue el régimen, no fueron sus instrucciones, fueron los diplomáticos españoles, que muchos de ellos, evidentemente, obedecían, o sea, eran parte de la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo cual es una cuestión de Estado, no de régimen. O sea, el régimen, de alguna manera, se aprovechó de una labor humanitaria de personas individuales. Se utiliza en todos los paneles fotografías y me quedo con la que están viendo en estos momentos. Parece una instantánea tomada en una calle de Berlín, pero no, es la Gran Vía de Madrid. Es la Gran Vía de Madrid cuando llega el embajador de la Alemania nazi y va a presentar credenciales al Palacio Oriente, al jefe del Estado en esos momentos, que era el propio general Franco, ¿no? Y efectivamente esa es la comitiva que lleva al embajador, sí, en la Gran Vía madrileña. Aquí ya empezamos a ver los primeros detalles acerca de quiénes fueron aquellas personas que de forma totalmente anónima, hasta ahora que se ha conocido, pues salvaron tantas vidas. Sí, esto es como un panel general en el que se explica un poco el contexto y explica la actuación en general del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero si queréis avanzamos un poco. Sí, perfecto. Muy bien, pues vamos para acá con un mapa donde se puede ver un poquito pues la situación, obviamente, de todos los países y el papel que cada uno de esos países tomó en la contienda, ¿no? Sí, yo creo que destacaría, más o menos están marcadas las capitales donde hubo diplomáticos, de los 7 que están identificados. Yo insisto en que esto es un proceso abierto, o sea, todavía no perdemos la esperanza de encontrar más casos. Probablemente no serán casos muy llamativos, pero serán casos, como he dicho, que si han salvado una vida será suficiente. Entonces empezamos por la estrella, que es Budapest, muy importante también la labor en Salónica. Salónica era una ciudad que hasta 1920 la lengua más hablada era el ladino. O sea, la inmensa mayoría de la población eran hispanohablantes, ¿no? Entonces, más de 60.000 judíos fueron llevados desde Salónica hasta Auschwitz. La inmensa mayoría de ellos murieron, además. Sofía, capital de Bulgaria, Bucarest. En el corazón del Berlín nazi había como mencioné antes, un matrimonio español de la Embajada de España que tenía 3 empleados domésticos que eran judíos. Y los mantuvo durante toda la guerra. Si se hubiera descubierto eso en medio del Berlín nazi, hubiera sido pues, realmente muy desagradable. Y en París, que tenemos 2 casos, el cónsul general y el secretario de embajada. Pues terminamos este recorrido por la primera parte de la exposición con este último panel, con estas imágenes reales. Bueno, ahora justo ha terminado el vídeo, pero es un fragmento del documental Visados para la Libertad que también se puede ver continuamente dentro de esta exposición, a lo largo de ella. Sí. Este documental, en cada uno de los cubos de la exposición está la parte que corresponde pues, a la parte general o al país. Pero yo quiero destacar este hecho. Este espacio recrea los legajos del Ministerio de Asuntos Exteriores donde llevamos a cabo la investigación. Si entráramos dentro, oiríamos voces. Son las voces que van dando los nombres de las personas que fueron salvadas, en este caso en Budapest. Para los judíos es muy importante que no se pierdan los nombres. Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, insiste siempre en los nombres.